Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta edición de Turistic Informa. Lo que vamos a hacer es que una vez al mes la edición de Turistic Informa va a ser un webinar para que todos aprendan cómo utilizar las herramientas digitales para el beneficio de sus establecimientos turísticos y bueno, pues para sus usos personales o de otro sector también es muy válido. Nosotros somos Turistic. Turistic es una iniciativa ciudadana, una comunidad digital. Buscamos cerrar la brecha entre, entre los proveedores de servicios turísticos y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Les voy a contar un poquito lo que hicimos en la edición anterior de Turistic Informa. Bueno, pues la semana pasada estuvimos compartiendo algunas noticias como el fallo de La Haya y la reacción que tuvo en Colombia. También este año llegaremos a 1.000 millones de turistas en el mundo y además pues Iberia dice que no es capaz de mantener su cuota de mercado. Les compartimos también que los bloggers de Turistic están utilizando sus incentivos ya y nos están compartiendo todas las actividades digitales que hacen con los hoteles. O restaurantes o bueno, con los proveedores que estuvieron participando. Y nuestro tema del día fue Startup Weekend y tuvimos como invitados especiales a Javier Jaimes, señor pasajero, y Diana Salazar, @ Diana Salazar. Y ellos nos estuvieron contando cómo fueron las experiencias recientes de Startup Weekend Armenia y Startup Weekend Bogotá. También empezó a llover, entonces tuvimos un pequeño break y luego volvimos contando lo que nos comparte la comunidad Turistic en Twitter y terminamos con una infografía. Hoy, como les decía, vamos a hacer un webinar para la gente que no está familiarizada con el término. Es un seminario en web, como en inglés seminar con web, webinar. Una palabra horrible, pero así se dice. Y lo que les vamos a presentar hoy es el esperado webinar Turistic de SEO. SEO es Search Engine Optimization. Esto en palabras normales quiere decir cómo mejoro mi página web para que tenga mejores resultados en los motores de búsqueda. Y con nosotros está nada más y nada menos que nuestro miembro Turistic súper especial, Luis Betancourt. Entonces los dejo con Luis Betancourt, le doy la palabra a él para que él nos enseñe cómo optimizar mejor nuestra página web y la relación que tiene con redes sociales y cómo podemos hacer que nuestra página web y en general toda nuestra estrategia digital sea mejor para que tengamos pues más visitas y para que tengamos más ventas y bueno, más notoriedad de nuestra marca, etcétera. Entonces los dejo con Luis Betancourt. Y a todos otra vez, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que se pueden conectar, si lo están viendo en vivo, con su cuenta de Twitter o el Facebook y pueden dejar comentarios. Yo estaré pendiente de contestar todo lo que están diciendo y de hacerle las preguntas a Luis. En Twitter, con el hashtag Turistic, también nos pueden hacer todas las preguntas que necesiten. Y para los que están viendo el video después, que no pudieron verlo en vivo, si dejan comentarios abajo en YouTube también les vamos a contestar todas las dudas que tengan y pues Luis también les puede contestar con @Luis3Etancourt, o sea, Luis Betancourt, pero en vez de la B de Betancourt, un 3. Y ahora sí, los dejo con Luis Betancourt. Bueno, buenas tardes amigos. Aquí con un poco de tránsito a esta hora. Los saludo, mi nombre es Luis Betancourt. Como les contaba Ani, llevo varios años trabajando en este mundo del internet y he tenido una obsesión toda la vida y es los motores de búsqueda. Muy seguramente ustedes han hecho el ejercicio de crear una página web, crear un sitio en internet y en algún momento han tenido la necesidad de realmente hacerlo visible. Y esa visibilidad, la mayoría de las ocasiones, la podemos hacer a través de los motores de búsqueda. Son esos los lugares donde más viajeros potenciales podemos encontrar. Entonces lo que voy a compartir con ustedes son algunas recomendaciones y algunos tips para que puedan mejorar sus sitios y estructurarlos de una forma que les permita
aparecer mejor posicionados en los motores de búsqueda. Entonces, pues vamos a arrancar. Aquí tenemos una presentación. Listo, muy bien. Bueno, ahí están un poco mis datos también. En todo lo que tiene que ver con SEO me pueden encontrar también como @SEO en 3. Es un poco más fácil que mi arroba personal. Y en la página seoen3.com van a encontrar información sobre SEO y algunas otras cosas de marketing digital en términos generales. Lo primero que les quiero mostrar el día de hoy es un video. Es algo muy importante y es entender cómo funcionan los motores de búsqueda. Todos los usamos a diario, varias veces, la mayoría de veces usamos Google, pero muchas veces no nos preguntamos cómo funciona. Entonces les voy a compartir este video que nos muestra muy fácilmente qué es lo que sucede por detrás. Hi, my name is Matt Cutts. I'm an engineer in the quality group at Google, and I'd like to talk today about what happens when you do a web search. The first thing to understand is that when you do a Google search, you aren't actually searching the web. You're searching Google's index of the web, or at least as much of it as we can find. We do this with software programs called spiders. Spiders start by fetching a few web pages. Then they follow the links on those pages and fetch the pages they point to, and follow all the links on those pages and fetch the pages they link to, and so on, until we've indexed a pretty big chunk of the web. Many billions of pages stored across thousands of machines. Now, suppose I want to know how fast a cheetah can run. I type in my search, say cheetah running speed, and hit return. Our software searches our index to find every page that includes those search terms. In this case, there are hundreds of thousands of possible results. How does Google decide which few documents I really want? By asking questions, more than 200 of them, like, how many times does this page contain your keywords? Do the words appear in the title? In the URL? Directly adjacent? Does the page include synonyms for those words? Is this page from a quality website, or is it low quality, even spammy? What is this page's page rank? That's a formula invented by our founders Larry Page and Sergey Brin that rates a web page's importance by looking at how many outside links point to it and how important those links are. Finally, we combine all those factors together to produce each page's overall score and send you back your search results about half a second after you submit your search. At Google, we take our commitment to delivering useful and impartial search results very seriously. We don't ever accept payment to add a site to our index, update it more often, or improve its ranking. Let's take a look at my search results. Each entry includes a title, a URL, and a snippet of text to help me decide whether this page is what I'm looking for. I also see links to similar pages, Google's most recent stored version of that page, and related searches that I might want to try next. And sometimes, along the right and at the top, I'll see ads. We take our advertising business very seriously as well, both our commitment to deliver the best possible audience for advertisers and to strive to only show ads that you really want to see. We're very careful to distinguish your ads from regular search results. And we won't show you any ads at all if we can't find any that we think will help you find the information you're looking for, which in this case, the cheetah's top running speed, is more than 60 miles an hour. Thanks for watching. I hope this made Google a little bit more understandable. Para hacer un resumen muy rápido, los motores de búsqueda funcionan con tres componentes principales. El primero es un sistema, es un robot, se conoce como la araña, el spider o el crawler, que recorre las páginas en internet a través de los links que hay en ellas. Encuentra una página, la analiza, extrae los links o enlaces y los sigue para encontrar de esa manera otras páginas que también están visibles en internet. Este sistema se encarga de descubrir todas las páginas que hay en internet y ingresar toda esa información de ellas en un índice del motor de búsqueda. Ese índice se estima que para hoy tiene más de 80 billones de páginas web, así que imagínense el tamaño que tiene este índice.
Luego, cuando ya toda la información de Internet está guardada en el índice, lo que hacen los cerebros de los motores de búsqueda cuando ustedes ponen allí su término de búsqueda es encontrar todas las palabras que están relacionadas con ese término dentro del índice y aplicarle más de 200 factores de relevancia a esas páginas para poderlas ordenar y presentarles a ustedes los resultados. Esa es pues la forma en la que funcionan los motores de búsqueda y es importante que lo tengan claro porque lo que necesitamos justamente es aparecer allí. Listo. Ahora les voy a contar un poco de la historia de los motores de búsqueda muy rápidamente. Todo esto empezó, y como se lo imaginarán, está muy atado a la historia misma del Internet. Todo esto arrancó por el 57, estábamos en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, y Rusia tuvo un gran avance que fue poner el primer satélite en órbita. En ese momento, el presidente de los Estados Unidos, que era Eisenhower, decidió crear una división dentro del ejército para hacer investigación y desarrollo. Esta división, uno de los proyectos que sacó adelante fue ARPANET, que fue la primera versión de la red. Esto pues en principio buscaba conectar los nodos de Internet, pero luego fue evolucionando. Con el paso del tiempo, más gente, luego las universidades y otros centros académicos empezaron a unirse a esta red y surgió la necesidad de ordenar esa información de alguna manera. Este que ven aquí, ARKi, fue la primera versión de un motor de búsqueda. Es el abuelo de los motores de búsqueda. Y lo que hacía básicamente era tener algo de información de eso que estaba en los diferentes nodos de esta red para que la gente pudiera buscar en él. En el 80 apareció este personaje que vemos arriba que se llama Tim Berners-Lee y es conocido como el padre del Internet. El personaje empezó a enunciar lo que hoy conocemos como el hipertexto y los hipervínculos. Entonces, en principio, pues él tenía la pretensión de cobrar por derechos de autor de ese contenido y la cosa pues claramente no funcionó muy bien. Entonces pasó el tiempo y hasta 1991 fue que realmente lograron masificar el estándar cuando creó con su colega Robert Calo el estándar WWW, que es el World Wide Web que conocemos hoy en día. En este momento la cosa se empezó a masificar y más gente empezó a crear sus páginas en Internet. En ese momento la curva de crecimiento del Internet se aceleró bastante y se hizo mucho más evidente la necesidad de acceder organizadamente a esa información. Hasta ese momento lo que existían eran directorios manuales, que eran mantenidos por personas, por editores, que manualmente encontraban algunas páginas web, las analizaban, las clasificaban en unas categorías y les daban una puntuación para que de esa manera pudieran organizarse, pero en un proceso manual, no era muy escalable. Por esa época, un personaje que se llamaba Matthew Gray, estamos hablando del 93 más o menos, creó un sistema que se llamaba Wandex, era el World Wide Web Wanderer, y este sistema lo que hacía era recorrer las páginas automáticamente y encontrar sus links para poderlos seguir y de esa manera descubrir otras páginas que estaban ahí relacionadas. Este sistema permitió que se pudiera recorrer todo lo que había en Internet o al menos lo que estaba relacionado con otras páginas en Internet y le dio la posibilidad de existir a la primera generación de motores de búsqueda. Esa primera generación de motores de búsqueda, tal vez recordarán algunos de ellos, AliWeb, Lycos, Excite, definitivamente se acordarán de Yahoo y de AltaVista. AltaVista era el motor de búsqueda que utilizábamos aproximadamente hacia el 99. Este motor de búsqueda pues funcionaba bastante bien y nos daba los resultados que estábamos buscando. Pero ¿qué pasó? En ese momento los webmasters se empezaron a dar cuenta de que empezaron a recibir mucho tráfico de AltaVista y al revisar por qué esto sucedía, se dieron cuenta de que estaban bien posicionados en AltaVista para ciertas palabras clave. En ese momento nació el SEO, Search Engine Optimization, como les decía antes. Es la disciplina en la que optimizamos un sitio para que se posicione mejor en motores de búsqueda. Entonces estos webmasters hicieron la relación. Si estamos mejor posicionados en AltaVista, vamos a tener más tráfico y el tráfico ellos lo convertían fácilmente en los objetivos que tuviera su negocio, ya fuera vender o tener más usuarios o fuera cual fuera el objetivo. Entonces, en ese mismo momento también se partió la disciplina en dos caminos. Los SEOs no éticos que empezaron a engañar el algoritmo para poderse posicionar con cualquier clase de artimañas y engaños, y los SEOs éticos que empezaron a entender bien cómo funcionaban los algoritmos de los motores de búsqueda para estructurar mejor sus sitios y agregar mejor valor al usuario de tal forma que los motores de búsqueda los posicionaran mejor.
En ese momento muchos webmasters empezaron a engañar los algoritmos y lastimosamente esos algoritmos eran muy simples. La mayoría funcionaban bajo una premisa que en términos generales era que en cuanto más veces apareciera el término de búsqueda en el contenido de la página, mejor posicionada estaba la página. Entonces, pues muchos webmasters lo que hicieron fue alterar el código que estaba en su control completamente e incluir muchas veces el término de búsqueda que les interesaba. Algunos, por ejemplo, pusieron texto en letra tan pequeña que gráficamente parecía una línea y de tal forma que el usuario no la pudiera ver, pero los motores de búsqueda, que son usuarios ciegos y solamente ven el código, sí lo podían ver. Otra gente también puso palabras clave o términos de búsqueda en el mismo color del fondo, como si estuvieran mimetizados con el fondo para que la gente no los viera, pero el motor de búsqueda sí. Esto logró dañar la relevancia de los resultados de búsqueda. Seguramente recordarán que por esta época empezó a suceder que buscábamos cualquier cosa y nos encontrábamos con páginas de Viagra, de pornografía, de casinos, de pastillas farmacéuticas y un montón de cosas que no tenían relación con lo que estábamos buscando. Entonces se perdió la relevancia y afortunadamente en ese momento aparecieron en el panorama Larry Page y Sergey Brin, que seguramente habrán escuchado el nombre porque son los creadores de Google. Ellos tenían un proyecto llamado Backrub en Stanford y lo que ellos pretendían en ese momento era mejorar la relevancia de los motores de búsqueda. Lo que ellos hicieron fue traer un modelo que funcionaba en las bibliotecas en donde la relevancia de una publicación se determinaba a partir de las citaciones. Es decir, si un libro estaba citado en muchas referencias bibliográficas de otras publicaciones, se consideraba como un libro muy relevante. Estos dos personajes trajeron ese mismo modelo a la web y lo que tenemos es páginas e hipervínculos o enlaces. Entonces, una página que está referenciada a partir de links desde muchas otras páginas es una página que se considera relevante en el algoritmo que se inventaron estos dos personajes. Afortunadamente fueron un poco más allá y también involucraron un componente de calidad de esos links. Entonces, en el algoritmo que se inventaron, que se llama el PageRank, la relevancia de una página está determinada por la cantidad de links entrantes que tiene esta página y la calidad de esos links entrantes. Esa fue la gran adición y esa fue la creación de estos dos personajes. En el primer momento ellos se fueron por todos los motores de búsqueda de Silicon Valley a venderle su algoritmo y todos estaban ocupados tratando de mejorar la relevancia de sus motores de búsqueda y nadie les prestó atención y todos les tiraron la puerta en la cara más o menos. Entonces ellos, como medida desesperada, decidieron juntar un dinero y conseguir un servidor para poderse poner a trabajar en el garaje de uno de ellos, con la suerte de que su algoritmo empezó a funcionar bastante bien y su motor de búsqueda entregó resultados más relevantes que los demás motores de búsqueda y eso hizo que se posicionaran muy rápidamente como el motor de búsqueda líder en la industria. Eso fue muy bueno, pero tenía un problema y es que ellos no tenían un modelo de monetización claro, no sabían cómo hacer dinero con este invento. Entonces funcionaron más o menos 5 años sin saber cómo monetizarlo hasta que apareció en el 98 un sistema que se llamaba GoTo.com, que era una plataforma creada para comprar tráfico de otros portales, de los grandes portales de la época, y vendérselo a ciertos anunciantes segmentado por palabra clave, bajo un modelo de subasta. Entonces, este tráfico se los vendían a los anunciantes por palabra clave y entre más dispuesto estuviera a pagar el anunciante por clic, mejor posicionado estaba en estos resultados pagos. Ese modelo seguramente les suena muy similar, es el modelo de pago por clic, que Google luego pues simplemente copió en el lanzamiento de su plataforma Google AdWords, como vemos por acá. Esa plataforma les permitió a ellos empezar a monetizar y en términos muy generales ellos le hicieron una mejora para que la posición en Google AdWords esté determinada por el costo por clic que estoy dispuesto a pagar por una palabra clave y por la relevancia de mi anuncio. Si mi anuncio es más relevante, voy a estar mejor posicionado y si mi anuncio es menos relevante, voy a estar peor posicionado. Luego de esto, Google siguió creciendo. En el 2006 compró a YouTube, que es su segunda fuente. Por el camino, Yahoo ha hecho varios intentos de modificar o de crear su motor de búsqueda. Microsoft lo mismo. En el 2009 aproximadamente llegaron a un acuerdo Yahoo y Bing para ofrecer en Yahoo, los resultados de búsqueda de Bing. Así que hoy en día el principal competidor de Google es Bing y en realidad no tiene mucha penetración en el mercado. Creo que mundialmente la relación es como 70 a 30,
70% Google y 30% los demás motores de búsqueda, incluyendo Bing y pues otros pequeños. Esto, pues, como saben, Google siempre ha estado en la vanguardia de la tecnología y eso es lo que les ha permitido mantenerse vigentes. Pero hubo algo que revolucionó bastante el tema y fue la aparición de las redes sociales. Las redes sociales empezaron a aparecer desde el 78, pero pues en realidad vinieron a tomar fuerza con la aparición de Facebook y de Twitter en el 2004 Facebook y en el 2006 Twitter. Eso trajo un cambio bastante grande al Internet. Hasta ese momento las personas que tenían la posibilidad de generar contenido eran muy pocas, eran personas que tenían una página web o un blog o algún tipo de activo digital. A partir del nacimiento de las redes sociales se crearon plataformas que le permiten a cualquier persona publicar contenido en Internet, de tal forma que si yo quiero hablar de un terremoto o de un suceso, pues lo puedo hacer a través de las redes sociales en el momento en el que yo quiera. Entonces Google tuvo que reaccionar a este cambio y tuvo que empezar a tener en cuenta este tipo de información social. De manera que si había un terremoto, por ejemplo, y yo estaba buscando en Google información de ese terremoto, yo no debía ver información de terremotos viejos, de hace 6, 7 años. Debía haber información en tiempo real de lo que estaba pasando en ese mismo instante. Y eso hizo que los motores de búsqueda, y en especial Google, empezara a involucrar esa información generada en las redes sociales. Hasta ahí todo iba muy bien. Bueno, luego en las redes sociales hubo un montón de adquisiciones, como han escuchado, el IPO de Facebook y bueno, Twitter se supone que también está por salir a la bolsa. Un montón de transacciones multimillonarias, como habrán escuchado. Luego, ¿qué pasó? Resulta que hay una empresa que se llama SEO Moz. Aquí pueden ver abajo, SEO Moz. Ellos son bastante buenos haciendo estadísticas para sacar conclusiones en SEO, mucha experimentación. Y cada 2 años hacen un estudio para determinar cuáles son los factores relevantes para el posicionamiento web. Y en el 2011 hicieron un análisis que trajo una sorpresa muy interesante. Hasta ese momento el factor más importante en el posicionamiento era la cantidad de links entrantes, la cantidad y la calidad de los links entrantes, como les estaba explicando hace un momento. A partir de este último análisis que hicieron, esto fue en el 2011, el año pasado, lo hacen cada 2 años, encontraron que había una gran correlación entre la cantidad de compartir o de share en Facebook y el posicionamiento en los motores de búsqueda. Entonces, pues esto cambió bastante las cosas y puso a la comunidad a pensar que los motores de búsqueda estaban efectivamente teniendo en cuenta las señales sociales o los votos sociales dentro de su algoritmo de posicionamiento. Luego ya Google abiertamente lo confirmó diciendo que ellos están involucrando estas señales sociales en su algoritmo, y no solo eso, sino que con el lanzamiento de su red social fueron muy abiertos en decir que las señales que más pesan para su algoritmo son las señales sociales ocasionadas o que suceden al interior de su red social de Google+. Por eso ese botoncito de +1 que tal vez habrán visto por ahí y que seguramente muchos no le están prestando atención es muy importante. Esas señales en Google+ hay que tenerlas en cuenta. Entonces, todo esto está muy bien, pero ahora, ¿cómo nos cambia la dinámica? Entonces, este es un poco un resumen de los esfuerzos de redes sociales y de SEO. Es un paralelo un poco. Normalmente cuando ustedes hacían redes sociales, lo que hacían era empezar a definir unos objetivos y unas métricas de éxito para saber cómo medir su campaña. Luego creaban un contenido suficientemente atractivo como para que pudiera ser viral. Luego compartían y distribuían este contenido en redes sociales para generar la mayor cantidad de interacciones. Luego escuchaban las conversaciones que se generaban alrededor de esos contenidos. Luego utilizaban las herramientas de analíticas o métricas para determinar si ese contenido y esa conversación había cumplido con los objetivos que se habían trazado en un comienzo y se volvía a iniciar el proceso. Por el lado de SEO, la cosa también era similar. Empezábamos por un descubrimiento de oportunidades, es decir, empezábamos por entender qué era lo que estaba buscando nuestra audiencia, cuáles eran las palabras que le interesaban o las necesidades que esos usuarios estaban dejando en el motor de búsqueda. Luego estructurábamos el sitio o la página para que se pudiera posicionar bien. Luego hacíamos la optimización del contenido con las palabras clave que necesitaba. Luego hacíamos una campaña de consecución de links para poder apoyar el posicionamiento de la página.
Luego, esto tomaba mucho tiempo, seguíamos mejorando y optimizando y finalmente hacíamos las métricas y el análisis para poder entender si la implementación o si la estrategia había traído los resultados esperados. Luego, con esta nueva dinámica de integración de los dos esfuerzos, lo que tenemos es un ciclo más de esta manera, en donde arrancamos por descubrir cuáles son las oportunidades. Las oportunidades puede ser lo que la gente está buscando en los motores de búsqueda o lo que la gente está hablando en las redes sociales. Luego desarrollamos o generamos o creamos una estrategia de contenido para poder llegarle a ese público objetivo, sea un artículo, sea un minisitio, sea una página, sea un video, un audio, una infografía, lo que a ustedes se les ocurra como contenido para llegarle a esa audiencia. Luego hacemos todo el desarrollo técnico para poder crear ese contenido. Si es un video hay que producirlo, si es una página hay que escribirla, dependiendo del tipo de contenido se hace técnicamente realidad. Y luego, cuando el contenido ya está listo, lo publicamos para que se pueda empezar a viralizar o a compartir en redes sociales. Es ahí donde lo compartimos en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en Google+, en todas las redes sociales que sean de nuestro interés. Entonces ahí logramos ciertas señales sociales alrededor de ese contenido que publicamos que van a beneficiar el posicionamiento de esa página o de ese contenido que publicamos. Luego medimos cuál fue el efecto y finalmente optimizamos sobre esos resultados que obtuvimos para volver a empezar el ciclo. Así es como funciona entonces hoy en día, o debería estar funcionando el esfuerzo de SEO, muy acompañado de la mano de redes sociales. Ahora les voy a contar un poco cuál es la diferencia entre un esfuerzo integrado de las dos cosas y un esfuerzo sin integrar las dos cosas. Esta gráfica que estamos viendo acá es una gráfica que muestra un esfuerzo de redes sociales sin SEO y un esfuerzo de redes sociales con SEO. La diferencia fundamentalmente es que cuando ustedes hacen redes sociales sin SEO, sin tener en cuenta los motores de búsqueda, normalmente no están generando contenido, están curando contenido, están compartiendo contenido que alguien más publicó y lo están compartiendo con su audiencia. Cuando ustedes tienen en cuenta los motores de búsqueda, lo que hacen es generar contenido, escribir un artículo que existe en un blog o publicar un video o publicar una infografía. Lo importante es que ese contenido persista a través del tiempo. Cuando ustedes trabajan en redes sociales y no hay un contenido persistente, este esfuerzo se diluye con el tiempo. Entonces, cuando ustedes publican un tweet, en ese mismo instante empieza a desaparecer y empieza a verlo cada vez menos gente. Lo mismo pasa con un estatus en Facebook. Mientras que cuando ustedes publican un artículo o una página, en ese mismo instante empieza a existir y va a existir por siempre, o al menos mientras esté al aire. Entonces, por eso los esfuerzos en redes sociales son tan demandantes. Cuando ustedes empiezan a hacer redes sociales sin SEO, entonces tienen que generar un tweet o un estatus y eso va a generar cierto pico de viralidad en tráfico que luego va a caer a cero o a un nivel muy bajo dependiendo de qué tan pronto ustedes vuelvan a publicar contenido. Por eso es tan demandante. Ustedes tienen que estar publicando contenido constantemente para que el tráfico no se les caiga. Luego, cuando nosotros hacemos redes sociales con SEO, lo que hacemos es preparar un contenido que está optimizado para motores de búsqueda y lo publicamos. Luego hacemos toda la difusión en redes sociales para que ese contenido logre su pico de viralidad, pero ese pico de viralidad va a venir con un montón de señales sociales que van a apoyar esa página para que se posicione bien. De tal forma que cuando el pico de viralidad cae, esa página ya logró un posicionamiento para ciertos términos de búsqueda. Entonces ya el tráfico no va a caer a cero, sino a un nivel que va a seguirles trayendo ese artículo de ahí en adelante. De tal forma que la siguiente publicación ya no va a empezar de cero, sino va a empezar de ese piso de tráfico que le dejó la publicación anterior. Y así ustedes van a ir escalonando cada vez su pico de tráfico con el contenido que van generando. Por eso, entre más contenido generen, pues mucho más tráfico van a recibir. Ahora, lo importante de todo esto es, ok, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es descubrir muy claramente qué es lo que efectivamente nuestra audiencia está buscando. Entonces, pues tenemos que partir por entender quién es nuestra audiencia, entender quiénes son esas personas que nos están buscando. Para hacer el ejercicio, vamos a hacer un ejemplo. En este momento estamos haciendo una jornada o un programa de sensibilización con pueblos patrimonio. Entonces pensemos en alguno de los pueblos patrimonio de Colombia, como por ejemplo puede ser Villa de Ley.
y pensemos que somos un hotel en Villa de Leyva. Entonces, nosotros cuando hacemos el ejercicio de pensar quién es nuestra audiencia, seguramente son personas que están pensando en viajar a Villa de Leyva. Seguramente hay un alto porcentaje de la audiencia que está en Bogotá, son personas de pronto entre los 20 y los 40 años que tienen un estilo de vida donde les gusta la cultura, la buena comida, pero quieren salir el fin de semana y no tienen en mente irse a un balneario o irse a tomar el sol, sino que quieren un plan un poco más bohemio, con un poco de cultura involucrada, un poco más colonial, como el caso de Villa de Leyva. Entonces este personaje pues lo tenemos bastante claro y necesitamos saber cómo este personaje buscaría en Google. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es pensar en cómo buscaría. Si yo soy este personaje que está pensando en irse de fin de semana a Villa de Leyva y estoy buscando hotel, seguramente voy a buscar cosas como hoteles en Villa de Leyva, alojamiento en Villa de Leyva, los mejores hoteles en Villa de Leyva, hotel en Villa de Leyva, y así sucesivamente. Ustedes pueden poner todas las opciones que se les ocurra de palabras clave. Yo voy a utilizar estas 4 o 5 para el ejercicio simplemente, pero ustedes lo pueden hacer con todas las ideas que se les ocurra. Lo que queremos ahora saber es cuánta gente efectivamente está buscando esas palabras en Google puntualmente, porque es el motor de búsqueda más popular de todos. Para ello contamos con una herramienta que es una herramienta que provee Google AdWords, la plataforma de publicidad paga de Google. Para entrar allí solamente tienen que buscar en Google por Google Keyword Tool y ahí van a encontrar, el primer resultado es esta herramienta que les cuento. Esta herramienta básicamente nos permite validar qué tanto tráfico tienen las palabras que se nos ocurrieron. Está cargando. Listo. Entonces la idea es que en esta interfaz, que pues es bastante sencilla, ustedes tienen una caja que se llama palabra o frase, en donde deben pegar las palabras que se les ocurrieron una por línea, una palabra o frase por cada línea. Luego de eso, esto tiene otros campos que se utilizan sobre todo para AdWords. En este caso simplemente podemos dejarlo así, pero es importante utilizar los filtros. Aquí en la parte de abajo tenemos unos filtros de ubicación y de idiomas. Entonces en este caso pensemos que queremos orientarlo solamente para personas que están en Colombia y personas que hablan español. Entonces aquí ponemos los filtros y le decimos buscar. Esta herramienta, fíjense, nos dice cuáles son de esas palabras que nosotros le preguntamos, cuáles tienen volumen de búsquedas mensuales. Es decir, esto quiere decir que mensualmente hay 18.000 personas que buscan en Google hoteles en Villa de Leyva. Fíjense, eso es una oportunidad bastante grande. Es un montón de gente haciendo ese tipo de búsquedas. Adicionalmente al estimado de tráfico, esto es un estimado de búsquedas, estimado, tienen que tenerlo claro, nos da un valor de competencia. Ese valor de competencia es que tanta gente está pautando en los resultados pagos de Google por esa palabra clave. Luego tenemos también un valor aproximado de cuánto tendríamos que estar dispuestos a pagar por clic si queremos pautar por esa palabra clave. En este momento no nos interesa porque estamos hablando de SEO, esos son datos más relevantes para campañas pagas, pero igual son interesantes para saber qué tanta competencia hay en cada palabra clave. Lo otro importante es que no solamente nos muestra palabras clave que nosotros le preguntamos, sino que nos sugiere otras palabras clave que no estaban en nuestra lista, pero que también tienen un potencial de búsquedas en internet. Entonces fíjese, aquí podemos ver otras palabras como hoteles en Villa Leyva, hoteles de Villa de Leyva, hoteles Villa de Leyva, hotel Villa Leyva y bueno, un montón de opciones. La gente también busca alojamiento, cabañas, hostales. Bueno, pueden ver todo lo que la gente está buscando. Por acá están buscando el Duruelo puntualmente, turismo en Villa de Leyva. Entonces este es un insumo muy importante porque les deja saber a ustedes qué es lo que la gente está buscando y más importante aún, de qué manera lo está buscando.
con qué palabras está buscando ese contenido, y eso es muy importante porque esas son las palabras que ustedes deben utilizar en su contenido. Teniendo ya claro cuáles son las palabras clave, vamos a seguir con nuestra estrategia. Entonces ya expandimos el listado de palabras clave y ya sabiendo el potencial de búsquedas podemos priorizar. Podemos saber cuáles son las palabras clave más importantes para nosotros. Luego, lo que vamos a hacer es crear o modificar el contenido de nuestros sitios para que se ajuste a esas palabras clave y de esa forma nuestras páginas se puedan posicionar bien. ¿Cómo hacemos eso? Aquí tenemos una página típica. Esta es una página que tiene un título, un texto y una imagen. Así son muchas páginas en internet y tenemos varios elementos con los que podemos jugar allí. Entonces lo primero es la cabecera. La cabecera es una sección del código de las páginas que no es visible, normalmente está por detrás en el código fuente de la página y tiene dos componentes que son el metatítulo y la metadescripción. Esa metatítulo y metadescripción son muy importantes para la página y deben incluir la palabra clave más importante. En este caso estamos hablando de una página que está optimizada para la palabra clave donas de chocolate. Entonces, como ustedes pueden ver, tanto el título como la descripción tienen la palabra clave donas de chocolate. Es importante que el título no exceda los 70 caracteres y la descripción no exceda los 150 caracteres. Esto estadísticamente se ha comprobado que pues, es lo que más funciona en Google principalmente. Luego del metatítulo y de la metadescripción tenemos el URL o la dirección de la página. La idea es que esa dirección también involucre palabras clave. La idea es que cuando ustedes lean la dirección debe ser explícita por sí misma. Si ustedes leen la dirección y no tienen ni idea de qué habla la página, quiere decir que es una mala dirección. Mientras que si ustedes leen la dirección y entienden de qué habla la página, pues esa es una muy buena dirección. Entonces no se les olvide ubicar allí palabras clave en el nombre del archivo o en el nombre de los directorios o en alguna sección de la dirección. Estas direcciones que tienen interrogaciones y números y caracteres extraños no son muy amigables con los motores de búsqueda. Listo. Es importante que tengan en cuenta que en las direcciones, cuando vayan a separar las palabras, las separen con guión al medio. A los motores de búsqueda no les gustan mucho los guiones al piso, entonces mejor usar guión al medio. Luego tenemos el cuerpo de la página. El cuerpo de la página hay varios elementos allí con los que podemos jugar. Entonces lo primero es repetir varias veces la palabra clave. No se trata de hacer una lista donde ponemos 10 veces la palabra clave. Se trata de que al escribir el contenido procuremos que esa palabra clave más importante aparezca varias veces dentro del contenido. Pero no solamente la palabra clave, sino también algunas variaciones de esa palabra clave. Los sinónimos o palabras relacionadas o palabras que semánticamente son equivalentes a esas palabras clave que encontramos, de tal forma que nosotros podamos abarcar un mayor espectro de posibilidades de todo eso que la gente está buscando. Luego tenemos los encabezados, que normalmente se ven como los títulos de la página. Hay un título principal que es diferente al metatítulo. El metatítulo no es visible al usuario. El primer título, el título principal de la página, sí es visible y debe codificarse, esto es de código, debe codificarse como un H1, de tal forma que se vea grande y debe ser uno solo en toda la página. Los motores de búsqueda lo tienen muy en cuenta, entonces es importante que allí incluyamos palabras clave. Si hay subsecciones o otras secciones en la página, podemos utilizar H2 o H3 o H4 o H5, dependiendo de la jerarquía en la página. Luego tenemos las imágenes. Las imágenes son muy importantes también y en las imágenes debemos incluir la palabra clave tanto en el nombre de archivo como en el atributo alternativo. Entonces, en el nombre de archivo, ¿por qué? Normalmente las páginas, cuando las subimos de cámaras, se llaman img número.jpg y eso no es claro en sí mismo. Si ustedes leen un nombre de imagen que se llama así, pues no van a saber de qué habla la imagen y lo mismo le pasa a los motores de búsqueda. Entonces, si ustedes ponen una palabra clave allí, va a ser más claro tanto para los usuarios como para el motor de búsqueda. Lo mismo pasa con el texto alternativo. El texto alternativo es un atributo que tienen las imágenes por temas de accesibilidad. Cuando una persona ciega está leyendo una página con un lector para ciegos, este aparato, en el momento en que encuentra una imagen, le muestra el texto alternativo o le dice cuál es el texto alternativo a la persona.
Entonces, como Google es un usuario ciego, él se vale mucho del texto alternativo para poder saber de qué habla una imagen. Entonces, el hecho de poner el nombre del archivo y el texto alternativo, palabras clave, nos va a permitir no solo que la imagen por sí sola le ayude en el posicionamiento a la página como tal, sino que esa imagen independientemente se puede posicionar bien en el motor de búsqueda de imágenes de Google también. Así que la imagen puede resultar trayéndonos tráfico por sí misma. Entonces, cuando vayan a tomar sus fotos en el destino o de su hotel o de su restaurante, antes de subirla a internet, cámbienle el nombre para que no sea IMG número, sino que sea foto del restaurante o comida típica de no sé dónde o nuestro hotel en San Gil o bueno, lo que ustedes consideren, pero que esté relacionado con la imagen y con las palabras clave importantes para la página. Luego tenemos un par de recomendaciones y es utilizar negrillas y cursivas en el contenido. Esto adicionalmente también le da un poco de dinamismo a la página y no permite que sea tan plano. Si yo me encuentro una página que solamente tiene texto plano, va a ser muy difícil que la gente la lea. En cambio, si nosotros involucramos algunas frases en negrilla o en cursiva, estamos dándole un poco de dinamismo más al contenido y la gente nos va a leer más fácilmente. Finalmente, pues también aprovechen la oportunidad de relacionar el contenido con contenido previo. Entonces, si están hablando de un tema del que ya escribieron previamente, pues pongan un enlace a esa otra publicación anterior. También hay otra cosa importante y es que deben siempre procurar que todo el contenido esté disponible a máximo 3 clics del homepage de la página principal. Si ustedes tienen que hacer más de 3 clics para llegar a un contenido, ese contenido está demasiado profundo y no es una buena práctica. Los motores de búsqueda no van a descender tanto para encontrarlo hasta allá. Listo. Eso por el lado de lo que podemos hacer en la página web. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer por fuera? Y muy apoyado hoy en día en el tema de redes sociales. Entonces ahora, esto es un poco a manera de checklist cómo funcionan las cosas. Para los que hacen redes sociales, los que ya trabajan en redes sociales, ¿qué pueden hacer teniendo en cuenta los motores de búsqueda para mejorar su ejercicio? Entonces, antes de publicar un tweet, generen un contenido que quede persistente en algún lugar. Y antes de generar ese contenido, hagan el estudio de palabras clave para entender qué es lo que la gente está buscando relacionado con esa temática. Luego, definan muy bien cuáles son los objetivos y los segmentos de público que quieren alcanzar con ese contenido o con esa publicación, para que ustedes puedan medir y saber cuál fue el impacto. Luego, la estructura de URLs. En muchos manejadores de contenido, ustedes van a tener la posibilidad de definir cuál es la dirección de cada página. Entonces, si ven que no es una dirección muy amigable, es decir, que no es muy clara en sí misma, modifíquenla para que sea clara, para que tenga palabras clave y con solo leerla sea claro de qué habla la página. El metatítulo y la metadescripción, súper importantes, siempre asegúrense de que sean únicos y de que incluyan palabras clave. 70 caracteres para el metatítulo y 150 para la metadescripción. Luego tenemos que el contenido sea linkeable y compartible. Normalmente hacemos que el contenido sea compartible con los botones de Facebook, de Twitter, de +1 o los botones sociales que sea. Pero adicionalmente deberíamos ponerle una caja para que el texto sea fácilmente linkeable, para que una persona que se interesó en el contenido, si es un video, una infografía o lo que sea, pueda copiar y pegar fácilmente ese contenido en su página. Y con ese código HTML que le mandamos, le podemos poner allí un link para que también al poner ese contenido en su sitio resulte poniendo un link hacia nosotros. También es importante que verifiquen la velocidad de carga de las páginas. Ese es un factor que Google principalmente está teniendo muy en cuenta. Las páginas rápidas se posicionan mejor y las páginas lentas se posicionan peor. Entonces ustedes lo último que quieren es que los penalicen porque sus páginas son lentas. Y finalmente es importante analizar las métricas y hacer optimización para que cada vez el impacto sea mayor. Ahora, por el otro lado tenemos el tema de SEO. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de SEO teniendo en cuenta las redes sociales? Lo primero es compartir el contenido para que todas esas señales sociales nos apoyen y nos ayuden a posicionarnos mejor. Luego tenemos los links directos, asegurarnos de que todos los perfiles sociales tienen un link hacia nuestro sitio o hacia nuestra página. Esos links son importantes. Luego también podemos asegurar la dominación de los resultados de búsqueda, especialmente cuando la gente está buscando nuestra marca. Si nosotros somos el Hotel Pepito en Barichara y alguien nos está buscando
por Hotel Pepito, pues nosotros debemos asegurarnos que toda la primera página sea nuestra. Entonces debemos asegurarnos de que el primer resultado es la página web, el segundo es la cuenta en Twitter, el tercero es la cuenta en Facebook, el cuarto es la cuenta en YouTube, el quinto puede ser el perfil en TripAdvisor. Dependiendo de las redes sociales que ustedes manejen, la idea es que todas aparezcan bien posicionadas y sean los protagonistas de su página de resultados cuando alguien está buscando por el nombre de su marca. También a través del ejercicio de SEO podemos hacer mucho reconocimiento de marca, porque son personas que no nos conocían antes y están ahora siendo expuestos a la marca, así que pues eso es bastante bueno. Y finalmente, toda esa viralidad, todas esas interacciones sociales que logramos a través de este ejercicio pueden desencadenar en tráfico para el sitio, obviamente, pero adicionalmente pueden lograr que la gente se interese por el contenido y lo quiera linkear. Entonces nos pueden resultar apareciendo links desde otras páginas a través de este ejercicio. Listo. Ahora, en este momento, puntualmente, hay un par de cosas interesantes que pueden hacer puntualmente con Google+. Google+ sacó una como adición a su algoritmo en donde invita a las personas a tomar autoridad por su página. Es el authorship, así lo llamaron ellos. ¿Cómo se hace? Les voy a mostrar un poco la dinámica aquí en el navegador. Si ustedes van a, por ejemplo, a mi blog, se van a dar cuenta desde el código, esto no es visible, solamente está en el código, que hay un tag especial que se llama el tag de autor. Si lo ven, está aquí. Entonces ese tag de autor tiene un enlace a mi perfil en Google+. Si vamos a ese perfil en Google+, ustedes van a ver en la sección de acerca o about, hay una sección que se llama contribuye a, y esa sección de contribuye a tiene un link a mi blog. De esa manera Google verifica que efectivamente yo soy el autor de esa página, porque valido el link bidireccionalmente. Y eso lo que logra es que cuando ustedes busquen en Google, por ejemplo, curso de SEO en Bogotá, por decirles algo, en los resultados de búsqueda les va a aparecer mi foto y mi perfil de Google+. Aquí lo tenemos. Aquí estamos, listo. Fíjense, aquí está apareciendo mi foto y mi perfil de Google+. Entonces eso tiene un beneficio bastante grande y es que nos hace diferentes. Si ustedes se fijan, aquí muchos de los resultados son resultados planos y mi resultado, al tener una imagen, aumenta las probabilidades de que la gente le haga clic. Adicionalmente, toda mi reputación digital está beneficiando esa página o ese artículo por el hecho de que yo haya dicho que soy el autor. Eso por un lado. Por otro lado, lo que podemos hacer también es decir quién es el publicador o quién es la marca detrás de una página. En este caso, en el caso de mi página, yo tengo un link por aquí abajo a Google+. Entonces ese link apunta a la página de la marca en Google+, y si yo me voy a la página de la marca, van a ver que aquí en la sección de la página en Google+ está el link a la página web. Esa relación bidireccional hace que Google pueda validar que efectivamente esta página en Google+ es correspondiente o es la página oficial de la página web seoen3.com, y va a poner este chulito que ustedes ven a la derecha que dice linked website. Entonces eso va a hacer que todas las señales y las interacciones sociales que ustedes logran en Google+ también beneficien la página web. Entonces esas son dos cosas muy importantes que hoy en día muy poca gente está haciendo y nos pueden ayudar a diferenciarnos. Entonces, como para resumir un poco el tema, hacia donde tenemos que ir es a una evolución del Community Manager. Ya no necesitamos un Community Manager que solamente maneja las redes sociales, sino que necesitamos un personaje que más bien debería llamarse como Relaciones Públicas 2.0 o PR 2.0, que además de hacer Community Management, hace generación de contenido y hace link building o busca links. Entonces este es un personaje que en toda su interacción con influenciadores y con otras personas a través de redes sociales debe estar constantemente generando contenido y buscando oportunidades para conseguir links. Si encuentra un influenciador que tiene un blog, pues hay que empezar a hacer la gestión
para que eventualmente podamos publicar en ese blog y ganarnos un link hacia nuestra página. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y ya para terminar, este es un poco el resumen del panorama como estamos hoy en día. De dónde venimos. Teníamos históricamente una relación en internet donde había páginas web y links, y las páginas estaban relacionadas entre sí a través de links. Entonces, como les mencioné al principio, las páginas se posicionaban de acuerdo a la cantidad de links entrantes que tuvieran y a la cantidad de esos links entrantes. Ahora, gracias a las redes sociales, tenemos una gráfica muy por el estilo de esta. Tal vez habrán escuchado hablar del Open Graph, fue la gráfica que se inventó Facebook. Esta gráfica une personas a través de relaciones personales. Estas personas pueden estar unidas por una relación de amistad o pueden estar unidas por una relación de suscripción, como es el caso de Twitter, por ejemplo, o pueden estar unidas por algún otro tipo de relación. Hacia donde Google nos está llevando es a una gráfica de este estilo, en donde tenemos páginas web que están relacionadas entre sí a través de links, pero también tenemos unos autores, cada página tiene sus autores, y esos autores están relacionados entre sí a través de relaciones personales. Este es un esfuerzo que Google está haciendo para eliminar el spam. Ellos lo que quieren finalmente es que una persona no pueda crear una página anónima en otro país solamente con el objetivo de generar contenido basura y posicionarlo en los motores de búsqueda. Lo que Google quiere es que para que una página se posicione bien, una persona tenga que tomar autoridad de esa página, decir que es suya y transferirle toda su reputación digital a esa página. Entonces ustedes, como operadores turísticos, tienen que apropiarse de las tecnologías y tienen que empezar a utilizarlas para que ustedes sean la cara de sus negocios. Si son un hotel o si son un restaurante o sea el negocio que sea, deben empezar a involucrarse en todas estas dinámicas y empezar a fortalecer su propia reputación digital para que de esa manera ustedes sean un autor válido para su página web. De esa manera van a tener muy buenos resultados y van a empezar a posicionarse mejor en los resultados de búsqueda de Google y de los demás motores de búsqueda. Eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy, así que este es el momento en el que si tenemos preguntas las podemos responder. No sé si tengamos preguntas, Ani nos iba a colaborar con el tema. Estamos pendientes del chat que tienen abajo del player y si tienen alguna pregunta la pueden hacer ahí mismo en el chat. Bueno chicos, parece que la cámara no me quiere y no quiere que salga mi video, de pronto es porque hoy tengo muy poquita ropa, entonces no vamos a estar en cámara, pero tengo a Luis a mi lado. Le quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado y que nos han mencionado, a Sebastián RS, acá está, y a Carlos Pérez, gracias por sus aportes, también deseo, a John Jairo Novoa, a Vivi Cardoso, a Jonathan Nete, bueno, a Caro también que estuvo ahí mirando las cosas, y Luis está respondiendo unas preguntas por el chat, pero yo se las voy a hacer para que nos las deje por lo menos en el audio de lo que está pasando. Una pregunta que te hacían era, bueno. Bueno, no, una pregunta que hacía Carlos es... la primera pregunta que hacían es que si los meta tags deben ir en el sitio, en la página principal o en todas las páginas, y las meta tags deben ir en todas las páginas, al menos las páginas que ustedes quieran que se posicionen bien en los motores de búsqueda. Es decir, es recomendable que todas las páginas tengan su metatítulo y su metadescripción. Eso pues es bastante importante. Vale, Jig Armenia preguntaba, tengo un sitio muy bien posicionado, pero su look ya luce muy anticuado. Si se hace un rediseño total, ¿se podría afectar el SEO? La posibilidad existe, pero la idea es que no suceda. Existe porque en los rediseños a veces se cambia no solamente la parte gráfica, sino también se cambia el contenido y en ocasiones las direcciones o la estructura del sitio. En caso de que sea solamente un cambio de diseño, no va a haber ningún problema. Incluso puede ser positivo porque los motores de búsqueda y especialmente Google están premiando los sitios que se ven mejor y son más usables. Entonces puede ser positivo para el posicionamiento. Si se hace en cambio al contenido
pues puede afectar negativamente el posicionamiento si se quitan palabras claves o algo como esto. Y si se cambian las direcciones también se podría afectar el posicionamiento, porque Google podría encontrar páginas que ya tenían indexadas y ahora sacan error. En ese caso lo que hay que hacer es hacer redireccionamiento 301 de las URLs viejas a las nuevas. Ok, bueno, espero que hayan entendido. Ese es un poco técnico, pero para el que va a hacer la redirección debe ser Listo. 301. Vale, pregunta Carlos Pérez que si es recomendable darle acceso a todo contenido del sitio a los crawlers mediante el archivo de robots.txt. Bueno, como les mencionaba, el robots.txt no es un estándar para dar acceso. El robots.txt es un archivo que lo que hace es decirle a los motores de búsqueda qué secciones del sitio no deben visitar y no deben indexar. Entonces, si por ejemplo en su sitio ustedes tienen una sección que es solamente para usuarios y cuando alguien llega a una dirección de esa sección siempre se encuentra con la ventana, por ejemplo, de autenticación, pues lo que puede resultar sucediendo es que Google, cuando intente acceder a toda esa sección, se va a encontrar con la misma página que tiene la caja de autenticación. Entonces ustedes no quieren que eso suceda y pueden bloquear todo ese directorio o toda esa sección vía robots.txt. Si ustedes lo que quieren es darle acceso, o más bien dejarle saber a Google qué páginas tiene que indexar o qué páginas tiene que analizar, pueden hacerlo poniendo un archivo sitemap.xml. Es decir, es un mapa del sitio en formato XML que le deja saber a los motores de búsqueda cuáles son las páginas que sí deben indexar. Hay un estándar para cada uno de ellos. El estándar de robots.txt lo encuentran en robotstxt.com y el estándar de sitemaps lo encuentran en sitemaps.org. Ahí van a poder saber cómo estructurar cada uno de sus archivos. Vale, no logro seguir toda la conversación de la pregunta que te estaba haciendo Laura Merchan. No sé Sí. si no la respondes, porfa. Al aire, Laura y nos dices cuál es. Laura Ella Merchan, preguntaba algo por pregunta proteger el sí, cómo se puede proteger el contenido cuando la gente se lo roba. Y eso lastimosamente es un riesgo que corremos cuando estamos en internet. Y un poco apoyando lo que decía Juan Pablo Ardila, creo que más que protegerlo, la idea sería ver cómo sacarle provecho a cuando alguien se copia. Entonces uno puede normalmente lo que hacen es copiar y pegar. Entonces si uno tiene links dentro de ese contenido, ellos pueden resultar poniendo ese mismo link en otra página. De todas formas, los motores de búsqueda son suficientemente inteligentes como para saber cuál fue la copia y cuál fue el original. Entonces, mientras que ustedes han sido los primeros que publicaron el contenido y los primeros que lo indexaron, pues no van a tener problema. Y si alguien más publica ese mismo contenido, pues a ellos es a quienes van a detectar como duplicados. Yo, por ejemplo, antes de hacerte una pregunta y seguir con las preguntas que están haciendo en el chat, en mi caso que yo tengo un blog aquí en Colombia y otro en España, yo trato de no poner exactamente los mismos contenidos, pero a veces sí, pues me parece importante, sé que tengo otro público, entiendo que la estoy embarrando, pero también sé que mi público en Colombia no es el mismo del de España y que mi blog en España lo lee una gente y que mi blog acá en Colombia lo lee otra gente. ¿Pueden penalizarme aunque yo sea la autora de los dos blogs? Sí, porque estás publicando dos veces el contenido. Entonces, para que Google tiene que analizar ese contenido dos veces. Es decir, le estás haciendo perder una fracción de tiempo al robot de Google analizando dos veces la información, y eso se traduce en que a ellos les sale más costoso el ancho de banda. Luego están perdiendo plata y por eso te penalizan. Lo que tú tienes que hacer ahí es poner un tag que se llama canonical, donde tú especificas que una sola de las dos es la URL canónica y la otra es una variación muy parecida, para que Google entienda que es una sola la que debe indexar. ¿Me ayudas a hacer eso? Luego te ayudo. Vale, bueno. Pregunta Giga Armenia, que si es difícil posicionar, que si es más difícil posicionar un dominio .co que uno .com o .net. Bueno, pues ahí hay un montón de hipótesis al respecto. Mi opinión es que no. El dominio .co ha gozado de bastante acogida mundialmente, al punto que Google mismo lo compró. G.co es un dominio de Google, como T.co es el dominio acortador de Twitter, y este es un dominio que ya se internacionalizó.
Entonces no pienso que sea más difícil posicionar uno que el otro. En el caso de .NET, a mí particularmente, esto es una opinión personal, me parece que los dominios .NET no demuestran tanto profesionalismo. Cuando uno ve un dominio .NET de alguna gente que no es una tan seria, entonces por eso en mi opinión personal no alojaría una página en .NET. Ok, bueno, por ahí tengo un tuit de Viajar por Perú que también nos está escuchando. Un saludo a todos. Yo creo, no sé si tenemos más preguntas, estoy Claro tratando que de no, leer no. en el chat y en Twitter, si alguien tiene una pregunta también vía Twitter, también estamos pendientes. De todas maneras, si quedan con dudas o las personas que están viendo el video, ya les dije, o sea, si están viendo el video después en YouTube, pueden dejar las preguntas abajo o directamente le pueden escribir a Luis en Twitter, @LuisBetancourt, pero en vez de la B de Betancourt es un 3. Bueno, gracias por esperar los que estaban esperando y díganle a todos los demás que se conecten que estamos súper bonitos hoy, estamos súper arreglados, estamos terminando. Entonces les decía, lo que es Touristic al aire, este año hemos tenido 7 webinars y hemos tenido 2 ediciones de Touristic Informa. Además, pues hemos hecho varias salidas. Este año nos tomamos Bogotá y hemos estado en La Candelaria, en Teusaquillo, en Usaquén, en Zipacón. Ya tenemos propuesta para ir a visitar los indígenas en Suba, para ir a Choachí. Ahora todo el mundo quiere que hagamos salidas Touristic. Tuvimos 2 ediciones de Turisblog este año, que es el encuentro de bloggers de viaje, y también ya nos han dicho que lo llevemos a Medellín, que el próximo sea allá. Entonces pues estamos muy contentos de estar como creciendo a nivel nacional. Les quiero agradecer por haber estado en el programa de hoy, por habernos acompañado en todo esto. Los invito a que no se pierdan lo que viene el próximo año de Touristic. Touristic Informa arranca renovado. Este año hicimos, o sea, ahorita, este mes hicimos el piloto de Touristic Informa. Uy, perdón, me salió audio en mi iPad. Hicimos el piloto de Touristic Informa. Yo creo que nos fue muy bien, ha tenido una acogida muy bueno, pues gracias a todos ustedes por la acogida que le han dado a Touristic Informa. Claramente yo tengo muchas cosas que mejorar como presentadora, entonces también les agradezco todos los comentarios y todos los consejos de cómo podemos hacer las cosas mejor, y también los temas que les gustaría oír. Les contaba que arrancamos el próximo año con Touristic Informa con Vamos de Viajes. Es un hashtag internacional y vamos a estar con el creador de Vamos de Viajes desde Panamá y con otro de los grandes, no sé, convocadores de Vamos de Viaje desde Argentina. Y si no saben qué es, todos los lunes a las 3 de la tarde conéctense a Twitter, sigan el hashtag Vamos de Viaje, y con eso vamos a arrancar la próxima edición. El año que viene tenemos muchísimas cosas, tenemos más salidas Touristic, tenemos más Turisblog, tenemos además un hackathon para hacer el mapa de turismo accesible, entonces eso será en marzo. Tenemos el apoyo de Guaira y de el IDT. Bueno, va a ser una cosa espectacular, además de todas las cosas que nosotros normalmente hacemos. Luis, no sé si quieres como contar algo más, cerrar un poquito este año lo que ha sido Touristic, contar alguna experiencia. Pues no, creo que lo más importante es invitarlos a todos a que se involucren. Vamos a estar haciendo bastante más presencia digital el año entrante. Estamos preparando para lanzar la web de Touristic, que va a ser el punto final de todos estos contenidos. Así que pues estén muy pendientes, inscríbanse, avísennos si quieren participar en el escuadrón. De verdad que necesitamos toda la ayuda que puedan, porque en este país hay mucha necesidad de cerrar la brecha de turismo y tecnología, así que necesitamos mucha ayuda en ese frente. Ok, pues de lo que estás diciendo también, que sepan que el año que viene no solo viene Reloaded Touristic Informa, sino Touristic, todo Touristic. Estamos haciendo una reestructuración de lo que es Touristic, cómo queremos llegar a todos, el approach que queremos tener, cómo participar en Touristic. Entonces el año que viene arrancamos con toda. Les deseamos a todos un feliz año, muchas gracias por acompañarnos.
todo este año con Turistic. Hemos tenido más de 300 personas siempre conectadas con nosotros y apoyándonos en todo lo que estamos haciendo. Y bueno, les mando un saludo muy especial. Agradecer obviamente una vez más a MediaStream por esta edición de este webinar, y a Luis pues por haber estado con nosotros. Les mando un beso y un saludo. Gracias por estar con nosotros. Buena tarde.